Bienvenidos todos y todas a este nuevo De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres, donde abordamos temas de interés nacional e internacional con enfoque teológico. Hoy dedicaremos el programa al concepto de fe. ¿Qué es la fe? ¿Acaso la fe es magia? ¿Cuál es la relación entre la fe y los milagros? ¿Qué podemos decir hoy desde la fe en este mundo, con esta pandemia y con estas realidades sociales? Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV y a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be. Interactúa con la etiqueta Ian Responde y estaremos pendientes para responder todos tus comentarios. Acompáñame de Abajo para Arriba con Giancarlos Torres. La fe es un concepto sobre el que la teología siempre ha reflexionado, pues representa el centro de la discusión y de la reflexión acerca de cómo vemos a Cristo y cómo vemos las realidades teológicas. La fe es una realidad con la que el ser humano crece desde niño, durante la adolescencia, en la juventud y en su época adulta hasta la muerte. La fe es una de esas realidades con las que el hombre siempre se encuentra en el día a día y durante toda su vida. Sin embargo, la fe hay que aprenderla, la fe hay que pedirla, la fe hay que experimentarla, pues es una realidad espiritual que crece a través de la experiencia humana y que además es una realidad que tiene su origen divino. Para el cristiano, la fe es un elemento fundamental en la vida cristiana. De hecho, en las Sagradas Escrituras encontramos muchísimos pasajes acerca de la experiencia de los primeros apóstoles e incluso todo aquello que Jesús dijo sobre la fe. Y es que con la fe surgen muchas preguntas. ¿La fe acaso es magia? ¿La fe acaso es un instrumento a través del cual nosotros podemos pedir lo que sea y pretender lo que sea? ¿Qué es lo que se busca a través de la fe cuando se vive y cuando se pide acerca de una realidad que nosotros queremos que se cumpla? Podemos pedir lo que sea, podemos pedir todo. ¿Es que todo es alcanzable con la fe? ¿Basta pretenderlo, basta quererlo? ¿O existen algunas limitaciones en relación con la fe? Por supuesto, la fe es una realidad sobrenatural. Nos enseñan quienes han reflexionado sobre eso, nos enseña la tradición de la iglesia y no solamente la iglesia cristiana. La fe es una realidad presente en todas las religiones. La fe ya existía antes del cristianismo. La fe hebraica era una realidad con la que el pueblo de Israel tuvo que crecer para conocer y tener su experiencia con Dios. La fe también está presente en la religión musulmana. Y la fe está presente en todas las religiones y en todas las creencias que existen. Pues la fe es esa dimensión espiritual que configura luego todas las creencias religiosas. Si la fe es sobrenatural, esto quiere decir que la fe puede cumplir cosas innaturales o, por ejemplo, cosas contranaturales. Sin duda que no. La fe es sobrenatural para el mundo cristiano, pues la fe proviene de Dios. La fe es una virtud, es una realidad espiritual que se busca, se pide, se alcanza y sobre la que el ser humano crece. Pero si es una dimensión sobrenatural que nosotros recibimos y que nosotros también podemos hacerla crecer, ¿la fe acaso puede ir contra la naturaleza? Es decir, la fe es sobrenatural, pero es contranatural. Evidentemente no. Una mujer, por ejemplo, no puede por fe pedir tener un hijo y que nazca un animal, que nazca un gallo, que nazca un caballo. No es la fe la que le va a llevar a una mujer a concebir un caballo, pues la fe no es algo que va contra la naturaleza humana. Si yo acaso nazco sin una pierna, ¿puedo acaso pedir que me nazca una pierna, que me surja una pierna?
y que si tengo fe la pierna aparecerá. No, pues sin duda que la fe no va contra la naturaleza. La fe, las realidades divinas no ofenden ni contradicen la naturaleza humana. Por lo tanto, la fe, si bien es un concepto divino y sobrenatural, va concatenado con la materialidad del ser humano, va concatenado con la realidad humana y no va contra la realidad humana. Por lo tanto, en la fe hay todo un camino de experimentación donde el hombre realmente comienza a conocer lo que significa la potencialidad humana, la potencialidad divina e incluso podemos hablar de una ética de la fe, pues no todo es permitido, no todo es pretendido, pues existen realmente algunos límites que nos permiten configurar el verdadero realismo de la fe. La fe no es magia. ¿O podemos acaso pedir que salgan conejos de nuestras cabezas? Evidentemente no. Evidentemente la fe va unida a la humanidad del ser humano. La fe va unida con la dimensión individual y la dimensión comunitaria del ser humano. La fe se hace presente y la fe se hace posible en la medida en que el ser humano también colabore, también ponga de su parte y también haga lo suyo para que aquello que se pide a través de la fe y aquello que se pretende a través de la fe pueda ser posible. Sin duda, la fe también está relacionada con las fuerzas del mal, pues la fe entra en el ámbito de la espiritualidad, la fe entra en el ámbito de las creencias y existen también, sin duda, fuerzas de mal, fuerzas negativas existentes, no solamente en la dimensión humana, sino también en las dimensiones espirituales. Por lo tanto, la fe está ligada con el bien y con el mal. La fe está ligada con esa ética del ser humano, con esa ética teológica que busca algunos objetivos y algunos bienes detrás de eso que se pide y eso que se quiere. Por lo tanto, la fe está relacionada con la potencia, con el poder, con las realidades del ser humano espirituales que las tenemos dentro de nosotros, que están fuera de nosotros en la sociedad, en nuestras comunidades y sociedades, y también directamente dentro de las realidades divinas. Por lo tanto, la fe es una realidad que la conseguimos ya desde la Biblia. De hecho, el propio Jesús de Nazaret, cuando hablaba de la fe y cuando quería reflexionar y dar ejemplos de esa fe, utilizó algunos ejemplos y algunas realidades que, si bien pueden ser complejas para nosotros entenderlas, hay que reflexionarlas. La fe mueve montañas, es ya un dicho hasta popular, pero en serio, la fe mueve montañas. ¿En qué sentido? Seguimos con De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres y en esta ocasión estamos tratando el tema de la fe. La fe es esa realidad espiritual potente que conecta al hombre con Dios, que conecta al hombre con esas realidades divinas. También existen dentro del hombre unas potencialidades humanas fuertes, como la mente, como el espíritu, como la voluntad, que sin duda hacen presente y posible que la fe pueda ser realizada. Leamos un texto del Evangelio de San Mateo para que podamos, a partir de la figura de Jesús, extraer algunos elementos. Capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, versículos del 14 al 20. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que tras arrodillarse ante él le suplicó: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús exclamó: ¡Ay, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá.
Jesús le increpó y el demonio salió de él, y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les respondió: por vuestra poca fe, porque yo os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. ¿En serio Jesús movió una montaña de un lugar a otro desde el punto de vista físico? No existe ninguna evidencia en los textos sagrados y sería inconcebible para la razón humana que algo de este tipo pudiera ocurrir, pues la fe no va contra la naturaleza. No se busca aquí, por supuesto, una enseñanza que vaya contra la naturaleza ni algo que sea o que tienda a la magia. Realmente las palabras bíblicas, las palabras de Jesús, hay que tomarlas con pinzas, reflexionarlas y estudiarlas, pues no ofenden la razón, ni mucho menos son inciertas. La realidad es que dentro del lenguaje bíblico se utiliza mucho la metáfora, la comparación, las imágenes y el sentido figurado. Lo importante de este texto y lo importante de lo que está en el contexto es sin duda la clave para interpretar este paso y muchos otros dentro de la Biblia. El contexto no nos indica que podamos pretender que en la fe o que con la fe nosotros busquemos mover un vaso, mover un mueble, mover una montaña de un lugar a otro. En este contexto es un contexto donde se realiza una sanación, donde se realiza una curación. Y lo que sí es posible a través de la fe es sin duda poder curar a un enfermo a través de la fe. Pues dentro de la condición humana, la enfermedad puede curarse y la enfermedad, así como nace, puede desaparecer. Incluso aquellas enfermedades que quizás sean científicamente incurables, sin duda que también es posible dentro de una racionalidad humana que esas puedan desaparecer, bien sea a través de la fe o a través del avance científico. Por lo tanto, en este contexto en el que Jesús dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará. Este sentido figurado del texto nos indica que es posible la curación del niño para el que fue llamado y convocado, pues estaba enfermo. Todos los síntomas y todos los elementos clínicos que aquí el texto resalta hacen pensar a un niño con algunas crisis epilépticas, en el momento sin duda desconocidas. Para la época no existían esos avances técnicos, científicos y médicos que pudieran hacer reflexionar que se trata posiblemente de una persona enferma que tenga ataques de epilepsia y que sin duda tenga esa enfermedad que lo hace ir hacia el fuego y lo hace ir hacia el agua, ¿no? Es sin duda esas realidades que padecen personas que desafortunadamente tienen una enfermedad como esta, que los lleva incluso muchas veces hacia atentar contra su propia vida. Y aquí entonces vemos cómo se realiza el milagro de que Jesús, en lenguaje bíblico, en lenguaje de la época, expulsa el demonio y sin duda cura a ese enfermo. Ahora, en ese sentido, debe entenderse mover una montaña de un lugar a otro, de hacer posible lo imposible. Eso sí, siempre respetando la naturaleza humana, siempre respetando las realidades humanas, pues esta fe, ni siquiera lo que hizo Jesús, ofende lo que Jesús mismo creó en nosotros como lo es la realidad corpórea, la realidad humana. En este caso sí es posible pensar en una curación, en una sanación, pues una enfermedad de este tipo es posible curarla. O una enfermedad incluso, como bien dije, que no fuera curable, también es posible curarla. Pero ¿acaso en los episodios donde Jesús cura a los paralíticos, hemos podido leer que esas personas, por ejemplo, no tenían piernas y que luego salieron caminando? No.
siempre se habla de un paralítico, siempre se habla de una persona con problemas para caminar o que sin duda no podían caminar, pero se cuenta con el cuerpo humano, se cuenta con la integridad humana que permite la posterior sanación. Este mismo texto también lo encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos. Y por diferentes realidades y naturalezas del texto, se unen el mismo texto tomando otros elementos. Por ejemplo, podemos leer en el capítulo 11 de San Marcos, en el versículo 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pues no encontró más que hojas. Y está entre paréntesis en esta traducción, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Más adelante entonces, unas líneas después dice, al pasar muy de mañana vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió, tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar en su interior y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Y si cuando os pongáis de pie para orar tenéis algo contra alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Jesús maldijo una higuera. La higuera es una planta que conocemos como la planta del higo, la planta de brevas, que produce frutos, produce higos. En ese momento la planta no tenía higos y dice la Biblia, dice el texto, es que no era la época de higos. Sin embargo, Jesús maldice la planta y esa planta se secó. Jesús no podía decir, o no iba a decir, seguramente, que nazca de esta higuera una patilla, pues no es natural que la higuera dé patilla, la higuera da higos. Lo que sí es posible es que esa higuera no dé más higos, no dé más brevas, pues es natural, dentro del mundo natural, que una planta muera, que una planta se seque. Ahora, la fe, la acción divina, la potencia divina está en el hecho de poder revolucionar la dinámica natural y la dinámica real que contiene la planta. Por lo tanto, en ese sentido, la planta puede o no puede dar higos. Y en ese sentido, se le puede entender también la imagen de la montaña. Si quieres mover la montaña, la puedes mover. Y si no quieres, no la moverás. Por lo tanto, será la fe la que hará posible que esas realidades que aparentemente son imposibles, puedan ser posibles. Es curioso que para los cristianos Jesús haya hecho siempre referencia a elementos naturales para poder comunicar y para poder comunicarse. Este es un grano de mostaza al que se refería Jesús. Y aquí tenemos un grano de una caraota para más o menos ver las dimensiones. ¿Por qué Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras mover una montaña de aquí para allá? ¿A qué se refería? Un grano de mostaza genera esta planta, una planta que puede crecer de 40 a 50 centímetros y cuya flor contiene esta semilla, la semilla de mostaza. ¿Habías visto una semilla de mostaza? Seguimos con De Abajo para Arriba con Giancarlos Torres hablando sobre el tema de la fe. La fe mueve montañas. ¿Qué quiere decir esto? La fe es una realidad espiritual. La fe es una realidad que para el cristiano proviene de Dios. Y en esa relación Dios-hombre se genera una interacción que permite profundizar esa relación divina entre Dios y el hombre.
La fe también supone una materialidad, supone nuestro cuerpo, supone además nuestras realidades humanas como seres humanos, supone nuestra voluntad, supone nuestra esperanza, supone nuestras potencialidades, capacidades, virtudes, pecados y todas las realidades que giran en torno a la materialidad y a la espiritualidad del ser humano. Pero también la fe está dirigida al bien. La fe es posible verificarla siempre que su objeto y su objetivo sea un bien humano. Por eso siempre vemos la fe en contextos de sanación, en contextos de milagros, en contextos donde lo sobrenatural se realiza y se actúa en la historia. Pues la fe y los milagros van de la mano. Muchas veces por fe se realizan milagros e incluso ni nos damos cuenta. Pues al no suceder algunas desgracias, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta que Dios ha actuado en nuestra vida, en la vida de nosotros, y no nos damos cuenta que se verifican actuaciones e intervenciones divinas por nuestro bien y para el bien de nuestros semejantes y de nuestras comunidades. Porque es que la fe es una dimensión espiritual, material y que tiene como objeto un bien que siempre en el fondo es un bien humano, bien sea un bien para el propio ser humano, un bien para el mundo o un bien para las demás personas. En este momento vivimos una pandemia que ha azotado no solamente la vida individual, sino la vida colectiva, no solamente nuestra vida personal, sino también la vida de los pueblos y de los estados. La pandemia ha puesto al ser humano de frente a realidades que al menos para nuestra generación y de las generaciones anteriores no teníamos una evidencia cercana y un registro cercano de lo que podía significar para el impacto de la vida humana y espiritual del ser humano. ¿Y es que acaso la fe hará acabar una pandemia? ¿Es que acaso es suficiente que haya fe para que se termine lo que está sucediendo en este mundo? ¿O es que acaso la fe fue lo que levantó a Europa después de los conflictos internacionales que marcaron su historia y que pocas décadas después la encontramos como una región reconstruida, una región completamente renovada? ¿Fue acaso la fe? Sin duda, la fe juega un rol importante en la historia, en la construcción de la historia y en lo que pueda suceder, pero también la dimensión humana. No podemos olvidar que la humanidad del ser humano marca el destino del ser humano. No se trata esta de una historia ausente de la voluntad humana, no se trata esta una historia donde el hombre no tiene ninguna cabida ni ninguna voluntad y somos unos simples títeres a merced del destino divino que marca un destino y que entonces nosotros estamos esperando que suceda lo que suceda. Pues si fuera así la historia sería simplemente un drama, sería un cuento trágico donde todos nosotros tenemos un rol definido y simplemente hay que esperar lo que suceda para que suceda lo que tiene que suceder. Sería muy triste pensar una historia donde el ser humano no tenga entonces un rol activo en la construcción de la historia. Por lo tanto, la fe en la historia tiene su espacio, Hoy, la fe juega un rol importante dentro de la sanación, dentro de la salvación del ser humano, dentro de la liberación de esta pandemia en la que nosotros estamos todos sumergidos, pero no podemos pensar que la fe es un espacio o un vehículo para que desde la magia desaparezca. Por lo tanto, tenemos que poner nuestras esperanzas y nuestras fuerzas y nuestro poder mental, nuestro poder espiritual, nuestro poder humano, en caminar junto con la fe, con las realidades humanas que también tienen sin duda esa posibilidad de conducir aquello que pedimos a través de la oración y que lo conseguimos con la fe. Es muy discutido el tema, por ejemplo, de las vacunas, porque pareciera que las vacunas
fueran ese elemento mágico para algunos que harán desaparecer la pandemia, para otros es simplemente una burla o el resultado de simples juegos económicos detrás de los cuales están los grandes laboratorios del mundo y que no tienen el rol necesario para que podamos pasar y sobrellevar esta pandemia. Pero sin duda que la fe también es una vacuna. La fe es una vacuna y la vacuna científica también existe y también es necesaria para sobrellevar y para subsanar la pandemia. Pues las dos realidades, las realidades espirituales, las realidades humanas, las realidades divinas y las realidades físicas, las realidades de arriba y las realidades de aquí abajo, van siempre de la mano y están siempre juntas. No podemos negar una para afirmar la otra, ni podemos pensar que sin la una puede existir la otra. No puede existir fe sin ser humano y no puede existir la realidad material para salvarnos y para poder curarnos de esta pandemia sin el conocimiento científico. Tanto el conocimiento científico humano como el conocimiento divino de la fe son dos realidades que tienen que unirse para poder explorar qué es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. ¿Es posible un origen teológico de esta pandemia? ¿Es posible que lo que estemos presenciando sea aquel castigo de Dios como aquellas plagas de Egipto que manda esas plagas, manda esas pandemias y tenían esos pueblos, esas experiencias de un apocalipsis para ese pueblo, para ese momento? ¿Será esta pandemia más bien la reacción de la naturaleza a las actividades humanas, a los malos manejos del ser humano y simplemente la naturaleza está reaccionando ante el abuso del ser humano en relación con el mundo? ¿O será esta pandemia el origen de enfermedades elaboradas a través de planes de élites conectadas con grandes poderes de laboratorio, con grandes poderes económicos que buscan simplemente la reducción de la población mundial, el control de los seres humanos y otras posibilidades teóricas y otras ideas que solo esos grupos manejan? El origen actualmente lo desconocemos. Lo que sí es posible es enfrentar esta pandemia con conocimiento científico y con conocimiento humano. Todas las pandemias pasan y pasan a través de la esperanza y pasan a través de la convicción y de la fe que nosotros podamos tener. Una cosa es que la pandemia pase a nivel mundial por la fe que podamos tener y otra realidad también puede ser cuál es el efecto que la fe puede tener en un individuo y en la persona, la fe personal, ante un contexto de pandemia. Por lo tanto, todas estas preguntas son preguntas que tú te puedes responder, que yo me puedo responder y que todos tenemos que hacernos para buscarlas dentro de nuestra relación espiritual que tenemos cada uno con nosotros mismos y con Dios. Te invito a ver nuestro programa también a través de nuestro canal de YouTube de Abajo para Arriba TV. Síguenos a través de nuestra cuenta de Instagram de abajoparriba.be e interactúa con nosotros a través de la etiqueta Ian Responde. Estaremos atentos a tus preguntas para responderlas todas.